Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almázar, esto es Paneo Semanal. Dando las gracias a Dios, como siempre, porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos conceden el altísimo honor de escucharnos y de vernos por esta Sol 106.5 y en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106 RCC Media. Así como también seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Saludando a mi hermano Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal, que como siempre trata de abordar los temas nacionales e internacionales desde otro punto de vista, de un punto de vista más académico, de un punto de vista más informado, evitando cualquier tipo de situaciones, de chismes y de sesgos, perfectamente, claro, de sesgos que son lo que nosotros estamos acostumbrados a oír en los medios de telecomunicación del país. Tratamos de hacerlo un poco diferente. Y como siempre, hoy lo vamos a hacer tan diferente que lo vamos a hacer. Hoy vamos a comenzar con las informaciones locales, con el ámbito local. Pero hay que decir porque aquí tenemos un invitado en la segunda hora que vamos a abordar los temas internacionales. Entonces, por eso hemos invertido el orden hoy. Vamos a invertir un poco el orden. Hoy tenemos a Miguel Reyes Sánchez, distinguido intelectual, abogado, poeta, escritor, de todo. Y una navaja suiza. De todo. Ese hombre corta, lima, puya y serrulla. Como todos nuestros invitados que son. Claro, navaja suiza. Así es, Eliseo. Y tenemos en el ámbito local, está movido los temas de aumento de sueldo, de destituciones, cambios en el tren gubernamental. Bueno, como tú lo has dicho de forma brillante, esto hay que analizarlo con la debida, el debido rigor. A decir, así es. Para ver qué es lo que pasa. Porque aquí hay temas hasta de índole constitucional que están envueltos. Y que la gente por lo regular lo pasa de largo. Y bueno, se enfoca lo que pasa es que también en el aspecto emocional. Cuando tú mencionas el término gente, se refiere a personas de todos los ámbitos. De todos los ámbitos. Porque quienes están llamados a explicar estas cosas son las autoridades, así es, que son las receptoras de las críticas que hace el ciudadano de a pie, precisamente porque no le han explicado estos temas y porque se juega al doble discurso, a decir una cosa y hacer otra, a negar lo que ya yo hice y a pasar la culpa a otros. Y hay algo que se está perdiendo con los años, Eliseo, porque el pueblo tiene cierto nivel, es apasionado, no siempre conoce todos los detalles, pero hay una parte que es la que siempre se ha encargado de dirigir la opinión pública, que es el cuarto poder, que está muy amenazado en estos últimos años. Entonces no existe ya un estamento en la sociedad que se encargue de plantear las situaciones con rigor científico, con eso que tú llamas, esa disciplina de decir, señores, esto es así, según la ley, según la Constitución, estas son las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta, porque el pueblo no está para eso. El pueblo, lamentablemente, los niveles de educación, los niveles, no necesariamente... Y vamos a hacer un punto. Cuando tú mencionas pueblo, no necesariamente ese fenómeno se da exclusivamente en República Dominicana. Ah, claro. O sea, esto es una realidad que lo que hablábamos precisamente el sábado pasado. Sí. Es un ciudadano al que se le han ido eliminando las herramientas cognitivas para procesar lo que está viendo. Correcto. Y para instintivamente, tan pronto oye una noticia o algo que no le cuadra,
o alguna información, ir a validarla, pero a fuentes, Sí. a fuentes académicas. La gente oye y repite. Claro, y además... Y repite más lo que se conecta más con su emoción. Mira, hace 20, 30, 40 años, nosotros teníamos medios de comunicación social, teníamos figuras que cada vez que emitían un editorial, era un faro de luz para la población. Claro. Y ese tipo de dirección y ese tipo de guía se ha ido perdiendo con el tiempo. Pero en teoría, mira, para que tú veas las paradojas de la vida, en teoría, en esta época, debería ser más difícil hacer opinión, porque la gente, en teoría, está más informada. Se supone que antes era más asimétrico. Sí. Era el que estaba, el único que tenía la información era el que la estaba dando. Lo que pasa es que hay una diferencia entre sonido y ruido. Y entonces hay mucho sonido, pero hay mucho ruido. Bueno, eso es un libro que yo he mencionado varias veces aquí de Nate Silver, La señal y el ruido. Exactamente. Que cada dato es un matemático, matemático, me parece que norteamericano. Y Nate Silver dice que cada dato produce una señal y un ruido. Y un ruido, correcto. O sea, la señal es lo que indica el dato. Sí. Y el ruido es como suena el dato, como tú lo pones a sonar. Exactamente. Entonces, cuando tú dices, fulano tiene el 40% de opinión favorable, y fulano tiene 22%, dice, pero fulano está muy bien. Sí, pero tiene un 60% en contra. ¿Entiendes? Sí. O sea, es lo que tú quieras proyectar. Y en los dos casos está diciendo la verdad. Así es. Entonces, y volviendo al tema, porque todo esto tiene que ver con lo que está sucediendo con este tema, los salarios. ¿Dónde que empieza esto? En la Superintendencia de Electricidad. O mejor dicho, más atrás, muchos tweets que emitieron gente que ahora está en el gobierno criticando esas mismas cosas. Sí, sí. Y satanizándolas. Porque satanizando esas cosas en ese momento, que fulano se subió el salario, que esto, que lo otro. Bueno, aquí con eso se hizo campaña, pero de una forma como se está haciendo ahora. Sí, lo que pasa es que la oposición ahora es el discurso con que llegaron al gobierno. La oposición es el discurso con el que se llegó al gobierno es el principal obstáculo para este gobierno. Para actuar, para hacer todo. Para hacer todo. Ahora mismo lo que se está contrastando no es lo que diga el partido que ahora está en la oposición, no. Ahora los argumentos son los propios discursos de los propios protagonistas. Y lo más difícil es defenderse. Tú recuerdas en comunicación política. Sí, defenderse de su propio discurso. Defenderte de tu propio discurso es una cosa que a nadie le enseñan. No. O sea, te enseñan a atacar, a defenderte de los ataques, pero nunca a defenderte de lo que tú mismo dijiste. Sí, y ahí es que están. Entonces, ese es en el las redes gran sociales problema. Vemos todos los días todos esos tweets del 18, claro, del 17, claro, del 19. Gente que habló de todo, porque hablaban de todo. Sí. Entonces ahora le ha tocado gobernar y están las redes para recordar. Están las redes y unos equipos muy eficientes que hay en eso. Sí. Para hacerles recordar lo que ellos mismos dijeron. Entonces, ¿dónde comienza eso? Ahí. Eso no era un problema antes. Sí. Ahora es un problema. ¿Por qué? Porque, bueno, desde la oposición lo volvieron un problema. Entonces, ahora hay un tema. Ya se fue el superintendente de electricidad, que dicho sea de paso, se había aumentado el salario. Se renunció, se fue. Se había aumentado el salario en noviembre del año pasado. E inexplicablemente, eso surge ahora. Ese tema. Sí, por el descontento de los apagones y del aumento de las tarifas exacto. eléctricas. Pero entonces la pelota salpica al superintendente de banco. Y porque parece que el buscar los aumentos de sueldo puso a la gente a buscar en las nóminas, porque hay una ley de transparencia que obliga a todas las instituciones
a transparentar el gasto en nóminas. Ahora, Y entonces comenzaron a surgir todas estas, el tema es, todos estos aumentos. el tema es que en un día hubo 4 declaraciones diferentes en 12 horas Sí. por 4 funcionarios, incluyendo el presidente de la República. O sea, el ministro de Administración Pública va por la mañana a un programa y dice que bueno, que sí, que son ilegales, que no, y que él dijo que no. Bueno, en fin, no dijo nada. Luego, la vicepresidenta, a media mañana, o sea, 2 horas después que ya había declarado el ministro de Administración Pública, dice ella que en este gobierno hay libertad, que cada de los funcionarios Cada actúan funcionario tiene su ámbito. de acuerdo a su criterio. A su criterio. Sí. En la tarde, el presidente dice que bueno, que él es respetuoso de la ley y que esas leyes él las encontró ahí y que hay sitios que él ni siquiera ha podido cambiar a la gente y que bueno, y que él... Que eso solo sucede en las instituciones quiso independientes. ponerlo en esa, circunscribirlo a esas instituciones y además de eso, que debe haber un mayor escrutinio. Se reconoció que no controla la ejecución del gasto en esas instituciones. Sí. Pero en la tarde de ese mismo día, el vocero de la presidencia, en su cuenta de Twitter, anuncia que van a enviar a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo en los próximos días, pues no dice cuándo tampoco, que los próximos días iban a enviar unos proyectos de reglamento para regular los salarios a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. O sea, ¿qué es eso? ¿Sabes lo que significa eso? Nosotros no hemos hecho nada para eso. Eso no era un problema. Eso se volvió un problema ahora que está sonando. Y en los próximos días nosotros vamos a mandar a una institución unos reglamentos, pero no dijo quién era que lo iba a mandar, si era el Ministerio de Administración Pública, que vamos a enviar a la consultoría jurídica. O sea, el vocero del Poder Ejecutivo está diciendo que alguien, que él no sabe quién es, va a enviar una modificación. No, proyecto de reglamento. De reglamento. Porque claro, pero los reglamentos van a un proceso de consulta pública. Eso no es... Pero es un reglamento para todas las instituciones. No explicó. Porque cada institución se rige por su propia ley. Exactamente. Ahí era que iba. Pero eso está diciendo el vocero de la presidencia. Yeah. O sea, y las instituciones que tienen sus propias leyes. O sea, como tú por un reglamento, el Poder Ejecutivo va... Entonces esos 4 discursos del mismo día, ¿qué es lo que te dicen? Que no se sabe lo que hay que hacer. El caso de la superintendencia de banco, muy claro. Sí, porque yo quisiera que tú me abordaras el tema. Hay 2 aspectos que son diferentes y que la gente lo ve igual, porque está en el gobierno y cobra tanto. Eso es lo que la gente hace y piensa. Pero ¿tú no recuerdas? Atendiendo a un rigor, como hablamos al principio del programa, son 2 cosas diferentes. Aquellas instituciones que regulan, que son superintendencias, que tienen su propio reglamento de salarios, y hay otras que son las instituciones del Estado centralizadas. Sí, entonces claro. son 2 escenarios diferentes y para cada uno de ellos el asunto es diferente. Por supuesto. ¿Verdad? Por ejemplo... Entonces, vamos al tema de la superintendencia de banco, por ejemplo. Bueno, ese es uno de los más interesantes. La superintendencia de banco es parte del sistema monetario y financiero. Porque es la que regula los 180, bancos. Ley 18302. Esa ley pone a la superintendencia en ese sistema. Hay un régimen constitucional para eso. Entonces, las leyes que se aplican, la ley que regula el salario y la administración pública es del año 2013. Sí, preconstitucional. Digo, postconstitucional. La que es preconstitucional es la ley monetaria y financiera, que es del año 2002. Pero ¿qué hizo la modificación de la Constitución de 2010? Le dio más autonomía y más poder para... deliberativo. Exactamente. Robusteció el papel y prácticamente lo constitucionalizó. Entonces, en la Constitución, porque vamos a ver, esto está lleno de
de cuestiones que hay que analizar. Vamos a ver, ¿qué es lo que se prohíbe en la Constitución o el legislar para su propio beneficio? En el artículo 140. ¿Dónde es que está el pecado de aumentar los sueldos? En lo que voy a decir ahora. Artículo 140 de la Constitución. Regulación, incrementos, remuneraciones. Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un periodo posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley. Correcto. Eso está ¿Entiende? en la Constitución. Entonces, todos los que se hicieron aumentos, que no sean de la superintendencia de bancos, porque ¿por qué lo de la superintendencia de bancos no? Sencillo. Vamos otra vez en la Constitución, ahí es que está la fuente. ¿Por qué este sí y este no? Y es la misma Constitución la que crea estas distorsiones. Dice aquí, y distorsiones no, diferencias, porque no son distorsiones. De régimen monetario y financiero. Regulación del sistema monetario y financiero. La regulación del sistema monetario y financiero de la nación corresponde a la Junta Monetaria. Vamos a ver. No es ahí que está. El Banco Central. Vamos a ver. Sí, lo que quiere decir que la Junta Monetaria es la encargada de determinar, por supuesto, los ajustes a la nómina de la superintendencia de banco. Por supuesto. Modificación del régimen, el artículo 232, ahí es que voy. Modificación del régimen de la moneda o de la banca. ¿Entiendes? No, superintendencia de banco. Sí. Por excepción a lo dispuesto en el artículo 112 de esta Constitución, la modificación del régimen legal de la moneda o de la banca requerirá el apoyo de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de una y de otra Cámara Legislativa, a menos que haya sido iniciada por el Poder Ejecutivo, a propuesta de la Junta Monetaria o con el voto favorable de esta, en cuyo caso se regirá por las disposiciones relativas a las leyes orgánicas. ¿Qué es lo que pasa? Que la ley de salario que se aprobó en el año 2013 no reunía estas formalidades. Sí, porque fue preconstitucional. Y tampoco tenía la iniciativa, o sea, no es preconstitucional, porque la Constitución es de 2010. Lo que no reunía era estas condiciones de orgánica, etcétera. Entonces no tocó este aspecto, porque le da la potestad reglamentaria en este caso. Oye, la regulación del sistema bancario y financiero de la nación corresponde a la Junta Monetaria como órgano superior del Banco Central. Entonces, la Junta Monetaria es la que regula las actividades en ese sector donde está la superintendencia de bancos. Incluyendo el salario de la superintendencia. Todo. Si tú lees la ley 18302, que es la ley que que regula el sistema monetario y financiero de la República Dominicana, te das, ahí está señalado claramente. Incluso hay una inamovilidad en el cargo por 2 años, hay un mecanismo de destitución que es prácticamente un juicio político que se le hace, pero para poder destituirlo, etcétera. O sea, y no un juicio político en el Congreso. Es la Junta Monetaria la que destituye al superintendente de banco. El gobernador del Banco Central la apodera y 2/3 partes votan es y un mecanismo para removerlo. Exactamente. Si no, hay que esperar a que llegue su término para sacarlo. Ya. Entonces, eso es en ese caso. Ahora, los otros casos. Pero para terminar en ese caso, hay una regulación que habla de el ajuste por la inflación, por supuesto, de los salarios. Por supuesto. Que si se ha incrementado es por el ajuste a la inflación. Por supuesto, cumpliendo una disposición. Correcto. ¿Tú sabes desde cuándo esa disposición? Una resolución de la Junta Monetaria del año 2004. 2004. Que era que crea esa Quiere decir facultad. Que aunque nos parezca incómodo y nos parezca inoportuno, esos aumentos son de ley. Es decir, por supuesto. Tendría y yo no creo que se pueda, pero tendría que el superintendente rechazar esos aumentos. Ahora, para que no se den. Exacto, él puede no aceptarlo. Ahora,
Ahora bien, quitemos entonces ese tema. No hay una violación constitucional, porque ¿qué es lo que prohíbe la Constitución? Es incrementárselo usted mismo para el periodo donde usted está. Sí, Pero él no fue que se lo incrementó. No, Él está cumpliendo una disposición del 2004. Del 2004, de 18 años en el sistema. Y que nadie había protestado aquí. Sí, sí, sí. Entonces, eso por un lado. Ahora, ¿cuál es la situación de los otros? No es la misma. Claro. No es la misma, por ejemplo, en el Infotep. No es la misma situación porque no están protegidos en este fuero. Eso es lo primero. Sí, sí, porque yo oigo a la gente incómoda por el aumento incómodo de salarios y la verdad que inoportunos, pero no hacen la diferencia, no hacen esa distinción entre los organismos centralizados y los organismos Y hay que ver también en las demás superintendencias en qué administraciones se adoptaron esas regulaciones que ordenaban esos incrementos. Porque vuelvo y digo, la Constitución lo que prohíbe es aumentárselo para su gestión. Para su beneficio. Pero si es para gestiones posteriores, usted lo puede hacer. Entonces, si usted llegó a una institución que tenía esa normativa y usted lo que está haciendo es cumpliéndola, usted no está violando la Constitución ni la ley. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que con eso se hizo demasiada política aquí. Sí. Con eso se hizo mucha campaña. Con eso se atacó a mucha gente. Sí, igualmente equivocada en aquella ocasión. Claro, y ciertamente hay una legislación del año 2013 que crea una escala salarial. En el Estado. Que esa legislación lo que hace es conseguir un objetivo exactamente contrario para el que se votó. ¿Por qué? Porque le pone una camisa de fuerza al salario del presidente, al del ministro, pero el derecho al trabajo y el salario como componente del trabajo. Y el componente de mercado, porque si tú quieres tener también... No. El derecho al trabajo, que está en la Constitución, y el salario como parte de la constitucionalización de ese derecho, y los convenios de la OIT, de los cuales la República Dominicana es signataria, hacen que el tema de los derechos adquiridos y de la potestad de usted reducir la misma función, el salario para la misma función, hay un principio de no discriminación. Mismo trabajo, mismo sueldo. Sí. ¿Entiendes? Correcto. O sea, yo no tengo por qué si el otro ganaba $500,000 de pesos en mi misma posición, yo no tengo por qué ir a ganar 300. Sí. Entonces, es porque eso sí es una distorsión. Claro, es una distorsión. Eso es una distorsión. La intención probablemente fue buena. Sí, yo no sé. Pero que quizás fue un poco populista en el momento. Claro. Y lo es. Y sigue siéndolo. Sí. Sigue siéndolo porque tú no puedes calcular el salario del presidente de la República o de un ministro en función al salario mínimo de la gente. Eso no debe ser calculado de esa manera. Pero tenemos que irnos a una pausa ahora, a nuestra primera pausa. Pero cuando volvamos de la pausa, yo te voy a decir algo que está pasando en muchas instituciones públicas que contradicen lo que dijo el presidente en su declaración. Pero eso lo vamos a hacer cuando volvamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo.